Bienvenidos a Menorca. Les saludamos desde Ciutadella, situada en la parte oeste de la isla, con bonitos rincones para poder visitar y también pasear por sus calles. El puerto, otro de los lugares con más encanto de Ciutadella. Fin de semana de fiesta del trail running con la 8ª edición del Trail dels Fars, segunda cita del calendario Illa dels Trails y que vivió 2 días de competiciones. En la piscina de Ciutadella los participantes podían recoger los dorsales de las carreras de 46, 21 y 12 kilómetros. El sábado, con doblete de carreras, arrancaban a la vez, a las 3 de la tarde, las competiciones de 21 kilómetros y 12 con salidas de 50 personas cada minuto. La reducción a 150 participantes por carrera por las medidas anti-COVID provocó que se agotaran los dorsales para la primera fecha del calendario en domingo para la triple distancia, y por ese motivo la organización decidió que el sábado también sería día de competición con el medio maratón y la carrera popular de 12 kilómetros. La competición está patrocinada por la Fundació Foment de Turisme de Menorca y la colaboración de Sport HG con la organización de Biosport Menorca y Elite Chip. Sí, es complicado, es diferente con el Esperance, es mucho más fuerte para mí. Y el calor, ¡fua! No tengo palabras. La meta, situada en la piscina de Ciutadella, vio a los primeros vencedores de la tarde. En la carrera de 12 kilómetros, el triunfo se quedó en casa, con la victoria de Joan Moreno, con un tiempo de 44 minutos y 31 segundos. Y en la categoría femenina ganó Bea Pons. Paró el crono tras 1 hora y 2 minutos. En la media distancia venció el favorito, el mallorquín Damià Ramis, con un tiempo de 1 hora y 22 minutos. La mujer más rápida fue también la única en bajar de las 2 horas. Victoria Benavides ganó con un tiempo de 1 hora 58 minutos. Muy buen ambiente ya este primer día de carreras, con avituallamiento solo para corredores que pudieron comentar la carrera y saciar su sed en una primaveral tarde calurosa que se cerró con los podios absolutos de las 2 distancias. Imágenes del Faro de Caballería a primerísima hora de la mañana. Desde aquí tenían que salir los 150 participantes de la distancia más larga de este Trail dels Fars, con 46 kilómetros. Aquí vemos a María Pellicer y Joan Florit, 2 de los principales candidatos a la victoria en este Trail dels Fars, y que además este año, como ya pasó en 2019, es Campeonato de Baleares de Trail Running. Iremos a ver qué tal sale la carrera, intentar ir en el grupo cabecero, ir viendo pasar los kilómetros, a ver si podemos estar ahí este año siendo Campeonato de Baleares. Habrá mucho más rivalidad, mucho más nivel y bueno, es un plus, digamos, un extra de motivación. La verdad es que llego bien, hace un mes corrí la Trail dels Barrancs, que fueron de 40 kilómetros, venimos preparados, pero bueno, hay que tomárselo con calma porque es una carrera muy dura. Bueno, bé, amb ganes, fa un bon dia sembla i amb molta il·lusió, a veure què passa. No arribem físicament al 100%, però bueno, farem el que podrem. A las 8 de la mañana arrancó la carrera de 46 kilómetros desde el Faro de Caballería. A la misma hora, desde la Vall, empezó la carrera de 21 kilómetros. Y también a las 8 de la mañana, en el Camí de Son Morell, la carrera popular de 12 kilómetros se puso en marcha.
Volvemos a la distancia más larga, donde después de unos primeros kilómetros rápidos de bajada, los participantes con Joan Florit encabezando el grupo de los favoritos, llegaba a la playa de Caballería. Saltamos más adelante en el recorrido para ver los primeros compases de la media maratón. En la piscina de Ciutadella empezaban a conocerse los vencedores. El joven Enric Pons ganó la carrera popular de 12 kilómetros con un tiempo de 47 minutos y 43 segundos. Melody Brown fue la mujer más rápida con un registro de 58 minutos y 56 segundos. La variedad de colores en los paisajes de Menorca durante la primavera despierta todos los sentidos. Máxima emoción todo el recorrido en el liderazgo de los 46 kilómetros. Detalles que marcan la diferencia. Avituallamiento en el kilómetro 25. Ni Joan Florit, líder de la prueba, ni tampoco William Aveiro se paran a reponer fuerzas. Siguen a toda mecha regulando muy bien la comida y bebida que llevan encima. Contacto visual en todo momento entre el corredor menorquín de Alayor, líder, y el ibicenco Aveiro, que nunca antes había competido en Menorca. Venga, cabeza, cabeza. A 5 minutos detrás de ellos, Guillem Durán, vencedor la semana anterior de la mitja marató de Fornells y que se prepara para el próximo mes de mayo superar el récord del Trail Menorca Costa Nord de 100 kilómetros por camí de cavalls entre Maó y Ciutadella. En la categoría femenina, intratable hasta el momento, María Pallicer, líder de los 46 kilómetros. Aquí el año pasado, la corredora de Ferrerías se tuvo que retirar. Volvemos a la meta de Ciutadella para conocer a los vencedores del medio maratón. Sergi Raurer ganó con un tiempo de 1 hora 28 minutos y 56 segundos. Ana Bueno consiguió el triunfo tras 1 hora y 55 minutos. En Son Morell, Joan Florit seguía líder, a pocos segundos William Aveiro. Y llegamos al momento clave de la carrera. Puntanati, kilómetro 38, 6 para el final. El ibicenco Aveiro llega como líder, se para en el avituallamiento y Joan Florit no se detiene y sigue adelante buscando la llegada con un fuerte ritmo para no ser atrapado. Y después de lo que vivió el año pasado, donde aquí tienen a Joan Florit en la alfombra de la llegada mientras celebraba el triunfo, Miquel Ensenyat le arrebató la victoria cuando ya casi tocaba la victoria con los dedos. Y seguramente por eso, y por más cosas que enseguida él mismo nos contará, Joan Florit llegaba así de exultante y emocionado a la meta para conseguir la victoria en el Trail dels Fars y ser el nuevo campeón de Baleares de trail running. Segunda posición a 4 minutos para William Aveiro, carrerón de los dos. Bueno, perquè he patit, perquè és una carrera molt dura, molt ben passat, perquè he quedat a Balears, que per mi era, era important. I perquè, per coses que han passat i bueno. De qui te'n recordes? De gent.
Bueno, la verdad que lo venía muy bien controlado e intentaba llegar fuerte hasta la final, pero luego, después de una caída fuerte, he perdido la concentración y he empezado a correr pensando en el dolor y luego he llegado a un avituallamiento y quería recargar la energía, pero en el último, pero ahí fue lo que fue la diferencia. He intentado recordar, pero ya fue muy duro. Guillem Durán llegó tercero. Aquí tienen la imagen de los 3 hombres más rápidos de este Trail dels Fars. Y después de 4 horas 20 minutos, María Pellicer volvía a ganar el Trail dels Fars para ser otra vez campeona de Baleares de trail running en una carrera muy complicada para ella. Segunda posición para Malén Barceló y tercera la corredora de Ciutadella, María Lles. Bueno, la verdad es que ha sido una carrera muy dura, ha hecho muchísima calor y eso lo hemos pagado a todos los participantes. Pero bueno, hemos salido a ritmo medio y bueno, yo sobre el kilómetro 10-12 me he ido un par de minutitos. He tenido un bajón a media carrera, no me entraba nada para comer, estaba incluso a punto de retirarme, pero bueno, hemos aguantado y al final ha salido bien, la verdad. Súper contenta, repetimos título de hace 2 años, ¿qué más se puede pedir? Volvemos al recorrido para conocer cómo se vive este Trail dels Fars desde dentro. La verdad es que es muy chulo correr por aquí y el día ha sido fantástico. La verdad es que ha sido fantástico. Perfecto. Soy de Formentera, ahí a nivel desnivel lo tengo complicado, pero bueno, aquí estamos. Yo desde la primera vez que corrí aquí no creo que no he dejado de volver. Ho veureu, l'estim molt jo en aquest estil, l'estim el continent balear. Bueno, jo crec que té aquest interès perquè el recorregut és preciós, al final fas trail, corres de vora la mà, vull dir, són coses que agraden i sobretot és característic de camí de cavall de Silla Nostra i a nivell organitzatiu jo crec que la gent es sent segura i quan ve en el circuit nostre d'Illa d'Estrai d'aquest any sap que està ben organitzat, sap que tindrà tots els serveis necessaris i això jo crec que genera confiança i per això duim 8 anys amb un Trail dels Fars. 8 años de Trail dels Fars y este corredor que tienen en imagen que ha completado las 8 ediciones. 8 de 8. Va ser el meu inici en el món del trail, de la cursa llarga. Va ser la meva primera marató de muntanya i és un somni poder realitzar cada any. Hasta aquí el resumen de este Trail dels Fars, segunda cita de l'Illa dels Trails, que también sigue adelante. La tercera prueba será el Trail dels Fars nocturno, el próximo 25 de septiembre. Gracias por su atención, saludos y hasta la próxima carrera.